Esta que tengo a mis espaldas es la Nissan Navara. Sigue valiendo la pena en pleno 2024. En el compartimiento de carga tendremos más de 1 tonelada de capacidad de carga y este práctico organizador de la zona de carga que le va a dar mucha utilidad. Si no fuese suficiente, podremos arrastrar más de 3000 kilos y adicional con todo esto tenemos un sistema avanzado de estabilidad para remolque. A ver, esta Nissan Navara también tiene una conducción muy buena, una suspensión muy bien equilibrado en cuanto a dureza y suavidad, lo cual la hace bien para ciudad y también para momentos de trabajo, que es para lo que está destinada esta camioneta. Y si quieres saber más, quédate porque la vamos a analizar por completo. Antes de comenzar el video, agradecerle a nuestros amigos de Classic Car Plus por haberme facilitado las unidades para hacer los respectivos videos. Te invito a cotizar en la página de ellos, que te dejo por acá, donde tienen una cantidad de stock bastante increíble. Así que cotiza con ellos en su página. Continuemos con el video. Empecemos a hablar por sus dimensiones. Tendremos 5,26 metros de largo, 1,85 metros de ancho y 1,81 metros de largo. En su zona de carga podremos cargar hasta 1082 kilos y esto es gracias a un sistema de suspensión trasera de multilink de eje rígido, que no está nada mal. Bajo su capó tendremos un 2,3 litros diésel que en esta versión de 4x2 genera 161 caballos de fuerza y 421 Nm de torque. Para la versión 4x4 su potencia se ubica en 188 caballos de fuerza y 450 Nm de torque. Por otro lado, hay que mencionar que sin importar cuál versión de tracción tengamos, siempre tendremos la capacidad de arrastrar hasta 3500 kilos. Los consumos los tomaremos en referencia a la versión del 4x2 mecánico, que se ubica en 9,7 kilómetros en ciudad y 13,8 kilómetros en carretera. Tendremos 3 versiones de equipamientos, el SE, el XE y el Platinum. Destacamos que en la versión de entrada, es decir la SE, tendremos asientos traseros con función de almacenamiento, ventilación trasera, control crucero, espejos pegables automáticamente, 6 bolsas de aire, control de descenso y un separador para la zona de carga. En la versión XE destacamos que ganamos un sistema de infoentretenimiento de 8 pulgadas con climatizador bisona. También ganamos neblineros delanteros, sensor de lluvia, sensor de retroceso y cámara de retroceso. En la versión Platinum se destaca que ganamos asientos de cuero con calefacción y ajuste eléctrico, llave inteligente, techo panorámico y bastante ayuda a la conducción como frenado autónomo, punto ciego, mantenimiento de carril y asistencia de luces automáticas como para destacar. Los precios van así: para la versión SE de entrada parte desde 31.620.000 pesos, para la versión XE de entrada parte desde 32.840.000 y para la versión Platinum de entrada parte desde 44.820.000 pesos. A ver, por el exterior es muy simple, por decirlo así. Tendremos luces halógenas para todo el conjunto, que a ver, pero bueno, te agradece que por lo menos también tendremos neblinero. Me hubiese gustado LED, pero eso solo se lo reserva para la versión más full. Tendremos una parrilla que en verdad me gusta, le da un atractivo bastante bueno a la Nissan Navara y conserva ese místico diseño que vemos en otros productos de Nissan. Tendremos unas llantas de muy buen perfil, de 65 de perfil y 255 de diámetro de anchura y son de aro 17. Y bueno, por los lados, simple, una camioneta, no se le puede pedir mucho. El cerrado de las puertas, bastante bueno para el segmento de camionetas. La dureza de las puertas es medianamente buena, no, nada mal. Y el de atrás también es bueno el cerrado. La tapa de atrás no está asistida, pero tampoco como que cae de golpe, pero hay que como que sostenerla porque si no también se va a llevar un golpe. Como te mencioné al principio, tiene este práctico organizador de carga que solo se puede poner en esa posición. Me hubiese gustado que lo hubiesen podido ajustar para configurarlo en varias posiciones, pero se agradece porque esto en verdad le vas a sacar mucha utilidad. Y bueno, tendremos tomas para anclar, para amarrar la carga y una práctica toma B12 en esta zona que se agradece y está tapada para que pueda soportar la intemperie. Y no mucho más, en verdad es una zona bastante práctica. Y bueno, tendremos la cámara de retroceso en esa zona y los sensores de estacionamiento que trae esta versión. Bueno, antes de entrar mostremos cómo son los asientos que son de ajuste, en este caso manual. Y bueno, lo que sí me gusta es que el respaldar lo podremos bajar con esta palanca. No tiene la típica perilla que hemos visto en otros productos, que en verdad me gusta más este porque es como más rápido inclinar el asiento como tal. Las puertas son de plásticos duros. Aquí es como acolchado, como tela, y bueno, todo lo que vamos a encontrar aquí va a ser plástico duro, y al igual que vamos a ver al resto de la cabina. Antes de empezar de hablar del interior, mostramos la llave. Me gusta, se siente de calidad. Créeme que he visto productos más premium que la llave es un poco más de sensaciones pobres. Esta se siente bien, se siente pesada. El interior de esta Nissan Navara, en verdad, como te mencioné al principio, es un diseño que capaz ya le falta una renovación, pero
cumple y con lo justo y necesario, y bueno, más para acá es una camioneta de trabajo, está bastante bien. Por acá tendremos unos prácticos portavasos que me gusta en esa posición, porque puedes ponerle el aire para que si tienes una bebida fría te lo mantenga frío. Creo que esto también lo he visto en Toyota. Tendremos, bueno, aquí para lo que es el control de los alzavidrios y para el plegado de los retrovisores, que agradezco que tenga esa opción en esta versión. Automático solo tendremos el del conductor y todos los demás serán de, bueno, que tendremos que mantener presionado para que se suba o se baja. Por acá tendremos para lo que es resetear el odómetro del tacómetro, aquí para bajar la intensidad de la luz, aquí para apagar el control de estabilidad y no mucho más. Bueno, en el volante por acá tendremos para lo que es el ajuste de las luces, que como puedes ver esta opción tiene automáticas, bien, y lo que es los limpiaparabrisas, que también tiene opción automática. En el volante, bueno, acá podremos controlar las diferentes acciones que nos da en la pequeña pantalla del instrumento, que bueno, aquí tendremos para ver las asistencias de conducción, que estos son, por lo menos aquí puedo ver las asistencias de estacionamiento, la alerta de descanso, que es como un detector de fatiga, y alerta de temperatura baja, que bueno, esto te avisa por si hay mucha baja temperatura cuando ya está al punto de que pueda haber agua hielo en la vía. Tendremos para ajustar los modos eco, para ajustar el reloj, ajuste del vehículo, mantenimientos, personalizar la pantalla, y bueno, aquí nos da para cambiar diferentes aspectos de lo que nos muestra esta mini pantalla. Efecto de saludo, que podemos que los medidores hagan como ese barrido cada vez que encendemos y apagamos el auto, y una animación en la misma pantalla de acá. Podemos apagar eso. Bastante práctico que podamos justamente hacer esos ajustes. Tendremos para restablecer la configuración de esta pantalla y las unidades de medidas e idioma. Como te digo, una pantalla es un pequeño infoentretenimiento aquí en el cuenta vueltas que en verdad funciona muy bien. Aquí podemos ver lo que esté reproduciéndose. Aquí para ver datos de viajes, aquí del consumo que nos esté dando, y acá para ver, por lo menos ahorita tengo para ver lo que es a la velocidad que voy. Aquí para ver la velocidad promedio, y acá no me muestra nada de ser algo que esté conectado con infoentretenimiento. Como lo tengo ahorita apagado, no me muestra nada. Bueno, acá como te digo, podemos hacer todos esos ajustes, subir y bajar el volumen, aquí para cambiar entre emisoras, y aquí para retroceder en ese menú. Aquí tendremos para lo que es el control crucero, aquí para el comando de voz, y aquí para contestar llamadas del infoentretenimiento. Como te mencioné, bueno, la llave es simple, pero se prende por llave como tal, no tiene botón. Tendremos un climatizador que funciona bien. Me gusta que, bueno, mantengamos todo lo que se puede controlar del climatizador acá separado del infoentretenimiento. En verdad hoy muchas marcas te lo unen con el infoentretenimiento y en verdad es un caos. Acá, bueno, acá podemos cambiar lo que es el soplado para apagar o prender, para ponerlo en automático, para lo que es el desempañador de los vidrios. Aquí sí cambiamos la recirculación de donde proviene el aire. Aquí para prender el aire, aquí para poner dual, dado que tiene bisona. Y bueno, aquí puedo ir cambiando entre una zona y otra zona. Aquí para lo que sería los sensores de estacionamiento, para que no suenen cada vez que los activo. Aquí una toma B12, aquí un pequeño compartimiento como para colocar tu teléfono, aunque no es muy profundo. Y acá otro pequeño compartimiento que tampoco es muy profundo. La toma USB y una puerto jack para lo que es sonido. No sé si todavía hoy existen teléfonos con esta tecnología. Y bueno, tendremos esto como estos pequeños compartimientos acá, que en verdad no sé si le vas a dar mucha utilidad porque en verdad son muy pequeños. Hablemos rápidamente del infoentretenimiento porque no hay mucho tampoco que hablar. Bueno, tendremos la opción para ver lo que sería el menú, que te muestra como diferentes atajos. Tendremos aquí también atajos para lo que es irte al teléfono, audio, conexiones, información y configuración. Aquí para cambiar lo que es la intensidad del el brillo de la pantalla, aquí para cambiar lo que son las diferentes fuentes de audio, aquí para activar lo que es ajustes de la cámara, y aquí para pasar entre canciones, aquí para retroceder, aquí para también pasar entre emisoras, y aquí para subir y bajar volumen. A ver, por lo que sé, este sistema no tiene Apple CarPlay ni Android Auto, porque en verdad también es muy antiguo. Por lo menos aquí puedes ver que me sigue mostrando conexión con iPod cuando ya eso no existe, y no mucho más. En verdad, como te digo, tiene lo justo y necesario. Me hubiese gustado Apple CarPlay, pero funciona bien, bueno, para lo que se va a usar este tipo de camionetas que son más de trabajo. Bueno, por acá tendremos una guantera que está como muy bajo, pero es, como te digo, de buena amplitud, pero muy poca profunda. Con solo ya el manual del auto está totalmente ocupada. En la parte de arriba tendremos retrovisor que no es electrocromático. Tendremos un portagafas, está cubierto para que no vayan sonando las gafas. Tendremos para lo que es la iluminación, que es LED, bastante bien. Y en la zona del centro también tiene iluminación, pero no es LED. Acá arriba tendremos tapasoles con luz halógena y también para lo que es el acompañante. Me gusta como la tela que usa acá,
no te voy a decir que es lo más premium, pero me gusta la sensación al tacto. Y bueno, acá en la consola central tendremos para lo que es el DPF, bueno, esto es una camioneta diésel, esto es como para activarlo. Tendremos el típico freno de mano a la antigua y dos portavasos de tamaños bastante generosos. Tendremos un box que tendremos también dos tomas USB en la zona I, ahí sí tendremos una USB tipo C, es la única que hay, y tendremos una tipo A, y tendremos la toma B12. El box no es de muy amplitud, pero es medianamente profundo. Me hubiese gustado capaz es que se pueda regular en lo que es altura o longitudinalmente, dado que, bueno, para mejorar el confort en carretera. Ahora vayámonos a la zona trasera a ver qué nos ofrece. A ver, en la zona trasera no hay mucho que por decir, es lo típico que encontraremos en este tipo de camionetas en su segmento. Tendremos, por lo menos, se agradece, ventilación para la zona trasera, es un puerto USB tipo A, esta pequeña zona que no sé para qué lo utilizarías. No tendremos iluminación, salvo bola del centro, y la calidad de las puertas la misma que vimos en la parte delantera. Bueno, típico de estas camionetas, tiene muy buen espacio para el techo. Bueno, igual soy una persona pequeña, pero va relativamente cómodo, y los asientos son medianamente cómodos. Tendremos también lo que es un pequeño portamanos o portavasos con el incluido, y va bien. Lo que sí, tendremos esto que es de mucha utilidad. Los asientos de atrás se pueden levantar para mejorar el espacio de carga, y con esta pequeña wincha, por decirlo así, esa pequeña wincha que se amarra en esa zona, bueno, como te digo, te mantiene un espacio de carga un poco más amplio, o si quieres meter cosas sin dañar los asientos, también se puede. Y tendremos estos pequeños compartimientos que, bueno, no son muy amplios, pero algo puedes guardar ahí. ¿Verdad? Bastante útil poder hacer esto. Y es algo ya que traen muchas camionetas de este segmento. Bueno, ya en la prueba de manejo de esta Nissan Navara, bueno, como te mencioné, se prende por botón. Y a ver, esta, para ponerte en contexto, es la tercera camioneta que probamos en este canal. No tengo todavía mucha experiencia en probar todo lo que es el segmento de camionetas, pero esta yo esperaba en verdad que fuese mejor a las dos anteriores que ya hemos probado, que por un lado tendremos la Lantre, que es de producción uruguaya, pero con mucha tecnología china, y tendríamos la Foton G7, que bueno, esa sí es 100% china y es la peor que he manejado. Esta esperaba en verdad una conducción mucho mejor que esas dos, y realmente lo es. Hay cosas a criticar que ya vamos a hablar. Primero, bueno, esta es la versión, como te digo, mecánica casi de entrada. Es como la intermedia mecánica, que sería casi de entrada. Es la segunda más barata que podrías comprar de la Navara, y va relativamente bien. Hay detalles que hubiese gustado que lo hubiesen perfeccionado, pero en todo lo demás es una camioneta que en verdad cumple. Bueno, no sé si se llega a filtrar el audio, pero el motor es un poco ruidoso. Creo que ahí es donde se nota que esto es una plataforma que ya tiene sus años y no está bien perfeccionado lo que es la insonorización del motor. Otra cosa que capaz no me gusta mucho de esta mecánica es que, bueno, el embrague es mucho mejor a lo que vi en el Foton G7, pero para encontrar las marchas no es lo más intuitivo que he visto en un mecánico. Pero es el único detalle que le encuentro, porque el embrague va bien, no es el mejor que he probado tampoco, pero va mucho mejor que la G7. Lo que te digo, la caja para encontrar los cambios a veces es medio complicado. Capaz es cuestión de que me tenga que acostumbrar, pero así a primera instancia no es lo más intuitivo. Ahora, otra cosa que le voy a criticar a esta Navara es la dirección, porque la dirección está bien asistida en cuanto a dureza, no es la más suave tampoco, pero tiene la dureza, yo creo, suficiente para lo que se va a usar este tipo de camioneta. Lo que sí no me gusta es que es bastante imprecisa, en verdad tiene un punto muerto en el centro bastante grande, y entonces se nota a poca velocidad, y a alta velocidad se nota mucho más. Entonces tiene ese detalle, pero en todo lo demás en verdad muy bien. La suspensión está buena, en verdad, de las dos antes que he probado, esta es mucho mejor. La suspensión no es la más dura, pero tampoco es tan suave como he probado con las dos anteriores. En verdad aquí tiene un poco más de dureza, que se agradece porque al final hace que la camioneta rebote menos. No sé cómo se comportará con carga atrás, pero debe mejorar un poco. Pero en verdad está bastante bien. El perfil de los neumáticos, muy bueno. Para ciudad no vas a tener ningún problema porque absorbe muy bien. Ahora, el motor. Hablemos de este motor que, a ver, yo voy a decir que es como lo justo y necesario. Así, yo estando solo, el motor va muy bien. Capaz esta tracción 4x2 le queda bien. Capaz si te vas ya con la tracción 4x4 le queda un poco corto en cuanto a potencia. Por lo menos aquí lo vamos a pisar a fondo.
bastante bien. No la más explosiva, pero te va a cumplir para lo que la vas a usar. Como te digo, los cambios ahí me enredé un poco porque no es lo más intuitivo, todavía no me adapto a este tipo de palanca, pero el embrague va bastante bien, a lo menos. Pero cumple, el consumo no va a ser mejor, sin duda. Ahí sí, este tipo de camionetas, por más que sean diésel, consumen harto, pero va bien. Si no me equivoco, esta promedia un poco mejor que la G7 y la Landtrek que ya habíamos probado. Por lo menos aquí vamos un camino de imperfecciones y en verdad se comporta relativamente bien el conjunto de suspensión. Como te digo, aún sigue rebotando un poco, pese, como te digo, a ser un poco más dura a las que ya habíamos probado, pero mucho mejor. En verdad se siente una camioneta mucho mejor terminada en todos los aspectos. Aquí sí, bueno, Nissan, que tiene años haciendo este tipo de camionetas, en verdad se nota la experiencia en la elaboración de este segmento, ¿verdad? Va muy bien, está muy refinada en comparación a lo que ya hemos probado de descendencia china. Y en verdad no mucho más, como te digo, va muy bien. Si estás pensando en una Navara, es una muy buena opción, no es la más económica sin duda, pero vas a tener un producto de calidad. Si te gustó este video, anda a ver el que hice de la G7 o de la Landtrek, que bueno, como te digo, son las dos que ya había probado. Pincha aquí para ir a verlo.